Creo que todos estamos de acuerdo en que ser infiel está mal. Pero si aparte de ser infiel eres mujer, estás el doble de mal. El caso de Meg Ryan es solo una de tantas historias que lo demuestran. Hola hermana, hoy te quiero platicar del caso de Meg Ryan, de cómo sufrió un escrutinio social cuando le fue infiel y terminó divorciándose de su esposo Dennis Quaid. Esto como parte de estos videos que te estaba haciendo de chismes viejos que te dijera, para que sepas cosas que no le aportan nada a nadie, pero que bien nos entretienen. Y si no sabes exactamente quiénes son las personas involucradas en esta historia, hermana, no me sorprende, pero quédate porque está interesante el chisme. Y te digo que no me sorprende porque tanto Meg Ryan como Dennis Quaid fueron grandes actores de Hollywood, pero pues ya en sus años, hermana, en los 80s, 90s, y en ese momento de su fama más alta, créeme que eran de las figuras más prominentes de Hollywood. Meg Ryan y Dennis Quaid se conocieron en 1987 cuando estaban filmando la película llamada Inner Space. En ese momento, Dennis ya era una cara bastante conocida en el mundo de las películas, no había tenido papeles tan así relevantes que digas tú, wow, la gran estrella de cine, pero definitivamente era un actor que se mantenía relevante. Siendo realmente objetivos, pues ni Meg ni Dennis realmente son así como que tengan una película en la que aparecieron que sea remarcable en la historia del cine. En este momento, cuando ellos estaban trabajando en Inner Space, realmente la persona más famosa era Dennis a comparación de Meg. Ella apenas había dado sus primeros pasos en pequeños papeles en algunas películas no tan famosas. Desde el momento en el que estaban trabajando en esta película, que es donde se conocieron, ya sabes la historia de que hubo mucha química y todos dicen que se gustaban mucho. Y ese mismo año empezaron a tener una relación pública y la gente pues ya los ubicaba como una pareja. Para el siguiente año, en 1988, también trabajaron juntos en otra película y poco a poco se fueron consolidando como una de las parejas más gustadas de Hollywood y todo el mundo amaba verlos juntos. Y en este momento, a pesar de que te digo que Dennis era la cara más conocida de la pareja, con el tiempo, en estas mismas épocas en donde ellos se conocieron, su fama fue bajando poco a poco, como que ya no tenía grandes papeles en los cuales aparecer. Se veía como que una época de estancamiento en su carrera, pero no solo en su carrera profesional estaba teniendo problemas, sino que también en su vida personal. Para nadie en Hollywood era un secreto que Dennis tenía un problema de adicción con las drogas. Es prácticamente como la mayoría de la gente en Hollywood, hermana. Era tan grave su problema que incluso era parte del presupuesto tener una parte apartada para la compra de las sustancias que consumía Dennis cuando estaba en su momento más alto de fama, como te digo, y pues era considerado importante darle estas cosas a él. Pero para finales de los 80 su consumo en estas sustancias, especialmente del polvito blanco, ya le estaba trayendo muchos problemas en su vida personal. Y como te digo, Meg y Dennis se conocieron en 1987, así que a Meg le tocó lidiar con él en su punto más bajo en cuanto al consumo de sustancias, y fue Dennis quien en algún momento comentó que él no habría salido de esta situación si no fuera por todo el apoyo que le dio Meg Ryan, y fue con este apoyo que en 1990 él ingresó a un centro de rehabilitación. Cuando esa noticia de que Dennis estaba en un centro de rehabilitación llegó a la prensa, pues la gente empezaba a ver a Meg Ryan como su salvadora, ¿no? Todo el mundo decía qué valiosa mujer, que lo apoya en estos momentos tan difíciles. Y pues no son por nada esos comentarios, hermana. La realidad es que lidiar con una persona que tiene adicciones es algo muy complicado, sumamente desgastante en cuanto a lo emocional, ser el soporte de la persona que tiene la adicción, y todavía más desgastante siento yo es cuando apenas es una relación nueva en la que te estás involucrando y sabes que la persona tiene estos problemas de adicción porque pues la relación es muy nueva, tú estás dispuesto a pasar muchas cosas cuando una relación está nueva, a diferencia de cuando ya tienes mucho tiempo con una persona y en ese transcurso es cuando la persona desarrolla la adicción. Siento que son escenarios muy diferentes y pues obviamente Meg Ryan amaba a Dennis y por eso decidió quedarse a su lado, pero la verdad, mis respetos para ella que decidió quedarse en ese camino. Y mientras todo esto pasaba, mientras Dennis estaba en la clínica de rehabilitación, la carrera de Meg Ryan como actriz iba en ascenso, pero como la espuma, hermana. Así de la nada, ella empezó a recibir papeles que eran muy importantes para su carrera en ese entonces y se empezó a perfilar como una de las actrices más queridas de Estados Unidos. En algún momento hasta se le consideró la novia de América, ya sabes, este título que le dan a las chicas más dulces, más queridas por todo el mundo. Pues esto lo logró gracias a que ella empezó a tener estos papeles muy enfocados en comedia romántica,
románticas, en ser ella la mujer enamorada, la mujer quirky, cosas así, ¿no? Y fue durante estos años, a finales de los 90, cuando tuvo sus papeles más recordados, como la película Cuando Harry conoció a Sally, Sintonía de amor y Tienes un email. Y acompañada de todo este éxito, para 1991 se llevó a cabo la boda con Dennis Quaid después de que él dejó la clínica de rehabilitación. Siendo todo un éxito su tratamiento, hermana, él logró salir de ahí ya sin consumo de drogas y de hecho creo que hasta la fecha no ha vuelto a consumir. Y en 1992 tuvieron a su primer y único hijo, Jack Quaid, que a lo mejor lo has visto actualmente, también anda ahí de actor, un muy buen actor la verdad. Yo lo conocí ahora que vi la serie de The Boys, yo no sabía que él era el hijo de ellos dos y ahí fue cuando lo conocí, entonces dije yo, bien, 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 pero pues que sea buen actor no le quita que evidentemente es un nepo baby. Y en total estos dos duraron casados casi 10 años, hermana, entonces obviamente eran consideradas una de las parejas más consolidadas y estables de Hollywood, que es algo mucho que decir de las parejas de Hollywood. Sin embargo, pues esto era lo que ellos proyectaban al exterior, ¿verdad? Pero pues como cualquier pareja normal, ellos tenían sus problemas detrás de bambalinas. Y esos problemas más que nada eran derivados de los problemas emocionales que cargaba Dennis Quaid, porque como te digo, pues si bien él ya había superado su consumo de drogas en la clínica de rehabilitación, pues la realidad es que, como te vuelvo a decir, hermana, lidiar con una persona que tiene o tuvo un problema de consumo de drogas es muy complicado. No solo se trata de dejar de consumir las sustancias, sino que aparte, cuando alguien tiene una adicción, no existe de la nada, hermana. Muy probablemente sea por alguna herida muy profunda que tenga, por pesares emocionales, cosas que van más allá de simplemente tener gusto por consumir sustancias. Entonces te digo, aunque una persona ya por fin logre el paso tan importante que es dejar de consumir las sustancias, todavía queda un proceso más allá, hermana. Son años de terapia, son años de tratamientos y pues con mucho apoyo obviamente de familiares y amigos, pero pues a veces estos problemas emocionales, estos vacíos que existen, pues toman mucho tiempo en sanar. De hecho, los problemas de Dennis, los vacíos emocionales que él tenía, se presentaron nuevamente como un problema en la relación y en la vida de Dennis, cuando después de superar por fin su consumo de drogas, él sufrió anorexia nerviosa. Y esto fue a raíz de que en 1993 él consiguió un papel para trabajar en la película Wyatt Earp. Y como requerimiento para interpretar a este personaje, él tuvo que bajar alrededor de 20 kilos. Y pues esta pérdida tan grande de peso no vino de a gratis, hermana. Aparte de tener problemas físicos, él también compartió que tuvo problemas de desórdenes alimenticios, como te mencionaba, porque después, incluso después de ya terminar la película, él estaba obsesionado con lo que comía. Él estaba obsesionado con la idea de volver a ganar el peso que había perdido, porque constantemente recibía estos comentarios de que se veía muy bien, que qué bueno, qué padre que había bajado todo ese peso. Esos comentarios súper tóxicos que siempre suelen haber sobre la delgadez, sin saber lo que está pasando a la persona detrás de la pérdida de ese peso. Pues todo esto terminó desarrollándose en este padecimiento que te digo que Dennis confesó años después que sufrió y que tardó años en superarlo, hermana. Y aparte de todos estos problemas, él ya había salido de su adicción, había desarrollado este TCA y aparte, como te digo, Meg Ryan en este momento de su vida, a finales de los 90s, ella estaba en su punto más alto de fama y también Dennis comentó años después que esta situación lo estaba afectando emocionalmente. Él dijo en una entrevista, y te lo voy a leer textualmente: cuando conocí a Meg, yo estaba en lo alto en cuanto a mi carrera y de repente las cosas cambiaron. Intenté ser una persona mayor y decirme a mí mismo que no me importaba, pero soy humano. Ella estaba en ascenso mientras yo entraba en rehabilitación. Salíamos a las calles de Nueva York y la gente gritaba, ¡Meg! ¡Meg! Y tengo que admitirlo, estaba sintiendo que desaparecía. No pensaba que fuera tan pequeño, pero lo era. Y pues si te fijas, otra vez estamos viendo esto que hemos visto en los videos anteriores donde te he contado otros chismes, de sentirse inferiores a sus parejas, que esto, aunque no queramos, como lo dijo Dennis, pues de alguna manera termina afectándonos en nuestra percepción de nosotros mismos, pero esto pasa cuando no tienes una base sólida en ti mismo de la cual agarrarte, hermana. Cuando tienes una autoestima baja, cuando estás lastimado en cuanto a tu autopercepción, estas cosas suelen afectar
importe mucho, porque pues al contrario, si tú tuvieras una autoestima más sana, si te apreciaras más a ti mismo, para ti debería ser una alegría ver que tu pareja está creciendo en lo que ella ama. Entonces, pues si te fijas, ya son varios factores que están ahí pesando en el matrimonio de estos dos y lamentablemente las cosas no iban tan bien. Y pues entre todos estos altibajos llegamos al año 2000, que es donde comienza oficialmente el fin de este matrimonio. Meg Ryan fue elegida como la protagonista de una nueva película llamada Proof of Life y su protagonista masculino fue Russell Crowe. Él también fue uno de los rostros más prominentes de Hollywood y él acababa de protagonizar su más grande éxito, que fue la película de Gladiador. Y pues durante la producción de esta película, hermana, empezaron nuevamente, como casi siempre sucede, rumores de que había química entre estos dos, más allá de ser coprotagonistas. Pero no solo eran chismes, porque también aparecieron estos chismes junto con todo y fotos. Y pues obviamente todo esto fue un escándalo, hermana, porque todo mundo sabía que Meg Ryan estaba casada con Dennis y, como te digo, eran una de las parejas favoritas de Hollywood. Y acompañado de este chisme, como siempre, vino poco después el anuncio de la separación oficial entre Dennis y Meg, concluyendo oficialmente con un divorcio en el 2001. Y mientras pasaba por toda esta separación de Dennis, ella empezó una relación ahora sí formal y abierta y pública con Russell Crowe. Pero esta relación duró muy pocos meses y realmente todo este tiempo de la separación y de Meg estando en una relación nueva con Russell Crowe, Dennis Quaid se mantuvo muy callado. Él realmente no quería dar declaraciones sobre toda la situación, pero en algunas ocasiones sí llegó a compartir que se sentía muy afectado por su divorcio y de hecho llegó a mencionar que hasta se sentía perdido, que se sentía como lampareado en todo ese proceso en el que fue su separación con Meg Ryan. Durante este tiempo, hermana, la prensa y la opinión en general agarró a Meg Ryan por las greñas, la traían arrastrándola de maldita, rompehogares, cómo se atreve a hacerle eso al pobre Dennis Quaid. Un escrutinio muy fuerte, pero a pesar de todo eso, pues ella siguió trabajando, ella salió adelante, siguió con su vida adelante como pudo. Y ella aprovechó este escrutinio por el que estaba pasando para tratar de darle un giro a su carrera, ya que, como te digo, ella se había caracterizado por tener estos protagonistas que la colocaban en comedias románticas y por eso era muy querida, pero ella quería tener un tono más serio en su carrera, ella quería papeles que le exigieran más serios, y de hecho en el 2013 ella protagonizó una película que se llama En carne viva y la prensa la destrozó, hermana, porque en esta película hay una escena en desnudo de ella y otra vez la gente la perdió diciendo de que cómo es posible, qué le pasó a la Meg Ryan que conocíamos, que era tan dulce y tan tierna. Fueron años de escrutinio, hermana, porque como te digo, ellos se divorciaron oficialmente en el 2001 y durante los años siguientes traían a la Meg de las greñas arrastrándola, criticándola por haberle sido infiel a Dennis. Y fue hasta el 2006 cuando Meg Ryan fue al programa de Oprah para por primera vez hablar sobre lo sucedido con su matrimonio. Todo el mundo había dado por sentado que la causa de su divorcio con Dennis había sido pues la intromisión de Russell Crowe. Pero en esta entrevista sorprendió a todo el mundo diciendo que Russell nunca fue el motivo para dejar a su esposo. El motivo real era que su matrimonio no estaba funcionando y era muy inestable. Otra entrevista dio más detalles para la revista InStyle diciendo lo siguiente: fue una gran historia la que se vendió en los medios, pero lo que no contaba era la realidad de mi matrimonio durante 9 años. Dennis me fue infiel durante mucho tiempo y eso fue muy doloroso. Descubrí más sobre esto una vez que me divorcié. Entonces, tras, hermana, que la Meg Ryan nos voltea la tortilla diciéndonos que él le fue primero infiel a ella. Y aunque este giro de historia suena impactante ahorita, en aquel entonces a la gente le valió verga, hermana. A la gente no le importó que estuviera pasado. Aunque esta versión de la historia nos daba una visión más amplia de todo lo que habría pasado en el matrimonio de ellos dos,
A la gente no le pudo importar menos, ella seguía siendo la mala de la historia por haberle roto el corazón a Dennis con Russell Crowe. Y pues para hacer este video, como siempre, leí varios artículos que estuve buscando, hermana, y encontré uno en específico que yo creo que resume a la perfección cómo fue tratada Meg Ryan en aquel entonces. Te voy a poner específicamente porque te digo que creo que es el que más retrata esa realidad, pero pues la realidad es que fueron muchos, hermana, muchos de esta naturaleza, y en este artículo no solo desacreditan la información que estaba dando Meg Ryan, no la justifican de haberle sido infiel a Dennis, sino que aparte también se burlan de su físico, hermana. ¿Qué? Una mujer siendo atacada por sus acciones y por cómo se ve, no lo puedo creer, hermana, algo nunca antes visto. Es que esta publicación es del 2008 y en ese entonces ya se empezaban a ver cambios de la cara de Meg Ryan, porque también ese ha sido todo otro tema de discusión en la crítica de Hollywood, hermana, cómo la cara de Meg Ryan fue cambiando con el tiempo una vez que ella ya empezó a hacerte sus retoquitos por la edad. Y te digo, a pesar de que este artículo se trata sobre las declaraciones del matrimonio de Meg Ryan, no pierden oportunidad de tirarle mierda por cómo se ve. El artículo dice: él la engañó y la dejó vacía, así que su infidelidad fue totalmente permitida. La cosa es que han pasado 8 años y ya casi no nos importa Meg Ryan. Nos da igual lo que salió mal entre ella y Dennis Quaid. Sin embargo, sí nos importa por qué se ha estado congelando la cara. ¿Y qué demonios se hizo en los labios? No es de extrañar que no lo mencione en la entrevista, a pesar de que afirma que ser etiquetada como la mujer escarlata fue liberador, liberándola de las ataduras de las expectativas que ser la novia de América le suprimieron su verdadera personalidad. ¿Pero es realmente libre si se siente amenazada por la edad? ¿El Botox la libera o la congela? Y te digo, este artículo es solo uno de tantos que leí de esta naturaleza, hermana. Te lo presento como un ejemplo de cómo la opinión pública y de las revistas y de los blogs de chismes es bien perra con las mujeres, hermana. Porque si nos vamos a compararlo con la historia de Angelina Jolie y Brad Pitt, te lo comparo estos dos casos porque son como que contemporáneos, que te dijera, sucedieron casi al mismo tiempo, entonces por eso te los voy a comparar. Cuando Brad Pitt le fue infiel a Jennifer Aniston, nadie lo pintó como el malo de la historia, a pesar de que todos teníamos en claro que Brad Pitt era el infiel y el maldito, nadie lo atacaba directamente, pero acuérdate a quién sí estaban atacando. Angelina Jolie. La pintaron como la perra, la rompehogares, y mira, como te dije en ese video, te lo vuelvo a decir aquí, yo no le quito la responsabilidad a Angelina Jolie. A final de cuentas también ella decidió meterse con un hombre casado y lo entiendo si estuvo mal, pero mi punto aquí es que se ensañan con la figura femenina, hermana. Toda la mierda se le fue a ella y el Brad Pitt, bien gracias, cuando el Brad Pitt era el hombre casado, güey. Y en este caso, toda la mierda se le fue a Meg Ryan, pero a comparación del caso de Brad Pitt con Angelina Jolie, a Russell Crowe nunca lo pintaron de rompehogares, hermana. Así como sí pintaron a Angelina, que era la tercera en discordia que te dijera, a Russell Crowe nunca lo criticaron de nada. Entonces ahí puedes ver cómo siempre el ataque realmente es hacia las mujeres, cómo la vara de moralidad que se inventaron no sé quién, siempre se la ponen a las mujeres y a los hombres se las pasan por alto. Pues te digo, a pesar de que ya teníamos ahora esta nueva versión de lo que pasó con el matrimonio de estos dos, muy poco se le cuestionó a Dennis Quaid sobre si estas declaraciones eran ciertas. La gente realmente no estaba cuestionando qué tan mala había sido la relación de ellos dos y simplemente decidieron quedarse con la idea de que la que había roto esa relación era Meg Ryan. Y la realidad, hermana, es que las relaciones son muy complejas, no son tan simples como decir blanco o negro. Hay mucho gris en medio cuando se trata de relaciones entre dos personas, porque pasan muchas cosas, hermana, pasan muchas cosas, hay muchas cosas que considerar y solamente las dos personas que están involucradas saben qué pedo. Pero pues como nos gusta tirar mierda, obviamente lo más fácil es decir, ay, pinche Meg Ryan culera, le fue infiel al pobre Dennis y él se quedó sufriendo,
cuando la realidad es que no sabemos todo lo que había pasado en la relación Meg Ryan para llegar a este punto. Y no es por justificarlo, hermana, no creas que estoy diciendo, bueno, pues está bien, si él fue infiel, está bien que ella sea infiel. La verdad es que no, hermana. Si tú decidiste perdonar una infidelidad y decidiste quedarte con esa persona, pues es tu pedo, está bien, pero no puedes tú decidir de la nada que está bien ser infiel a tu pareja solo porque ella te fue infiel una vez. Las cosas se tienen que manejar de otra manera en un mundo idílico, obviamente. No es por justificar a Meg Ryan, pero pues podemos entender de dónde vino este fracaso en su matrimonio. Y por su parte, Dennis Quaid realmente nunca hizo declaraciones sobre esto que comentó Meg Ryan, no las hizo hasta mucho tiempo después, ya en años más recientes fue cuando por fin él dijo que sí había cometido estos errores, que sí le había fallado en varios aspectos a Meg Ryan, pero en su momento, pues la realidad es que él decidió guardar silencio y a mí se me hace un poco culo de su parte porque pues casi que dejó que lapidaran a Meg Ryan, cuando él también pudo haber salido como pues a decir que su matrimonio falló por los dos o no sé, algo. Pues mientras toda esta mierda pasó, la carrera de Meg Ryan medio continuó, te digo medio continuó porque pues la realidad es que ya iba siendo cada vez menos relevante en la industria. Y mucho se ha comentado que su declive en el cine fue debido a las consecuencias que le trajo este escrutinio que le trajo el escándalo con Russell Crowe. Pues sí estoy de acuerdo en que obviamente todo esto le afectó a su imagen pública, pero no diría que estoy 100% de acuerdo en que este fue el motivo por el cual ella dejó de ser relevante en Hollywood. Yo creo que para que llegáramos a este punto donde Meg Ryan ya prácticamente no es conocida por nadie, creo que se debe a una combinación de factores. Para mí el principal factor es que simplemente ella ya no salió en ningún proyecto importante, ya no salió en ninguna buena película. Y es que pues si te fijas en su filmografía, que aquí te la voy a estar dejando, pues no hizo nada relevante en los años siguientes, hermana, te digo, el único proyecto más relevante del que más se habló fue en el 2003 cuando hizo la película de En carne viva y pues ese proyecto realmente nada más fue relevante por el escándalo que hizo que ella saliera ahí encuerada. Pero en sí la película no es buena, hermana. Y te digo, ella quería hacer este cambio y pues lo intentó, pero pues lamentablemente estas cosas no siempre van a resultar. A veces la gente te quiere ver siempre por lo que te conocen. Algo que veo constantemente cuando cuentan esta historia de Meg Ryan es que dicen que ella perdió su carrera por este escándalo que pasó. Dicen que supuestamente nadie la contrataban por esta imagen que le dejó la prensa, pero la realidad es que no, hermana. Ella siguió trabajando por muchos años. De hecho, hasta tuvo un descanso voluntario en el que ella decidió que tenía que dejar de trabajar porque quería pasar más tiempo con su hijo Jack. Pero esto fue totalmente decidido por ella, hermana, no porque no tuviera trabajo, no porque nadie la contratara. Para corroborar esto tendrían que salir varios directores que dijeran así de que yo no contraté a Meg Ryan porque es una rompehogares. Y pues la realidad es que no, hermana, no es el caso. Pues aparte es muy difícil mantener una relevancia en Hollywood, hermana. Es una industria muy dura, sobre todo con las mujeres. Pues Hollywood siempre quiere caras jóvenes, cuerpos sensuales. Muy pocos proyectos en Hollywood tienen realmente personajes femeninos interesantes y que sean interpretados por mujeres mayores. Lamentablemente la fama de las mujeres está muy ligada a su juventud y a su imagen física, en diferencia de cómo le va a los hombres, que algunos hasta logran consolidarse en su carrera hasta ya más de viejos, porque ahí sí no importa la imagen ni la edad que tengas, pero para las mujeres sí. Entonces pues si te pones a pensar esta serie de factores, yo creo que es más que claro por qué Meg Ryan dejó de ser relevante. Te digo, obviamente sí, el escándalo le afectó mucho en su vida personal y en su imagen pública. No te estoy quitando el peso de todas las críticas que recibió, injustas también, pero yo no diría que toda su carrera se fue al caño simplemente por estos escándalos. Sin embargo, pues mi punto al contarte esta historia, hermana, es que veas cómo es de injusta la opinión respecto a las mujeres y los hombres en estos casos. Nosotras como mujeres tenemos la vara más alta en cuanto a estas cuestiones de moralidad, de mantener unida a la familia y todo esto, y un hombre sí puede ser infiel y sí pueden criticarlo de que qué culero que le hizo esto a esta mujer y todo eso, pero realmente nadie le va a seguir tirando mierda. Seguramente las personas que más le van a tirar mierda son las amigas de esa mujer a la que engañó, pero fuera de eso, pues mira, ahí está un ejemplo más. El Russell Crowe salió intacto, él siguió bien a gusto con su vida, el Brad Pitt salió intacto, siguió bien a gusto.
Y así sigue siendo hasta el día de hoy, hermana. Y pues nada, hermana, esa es la historia que te quería contar hoy. Dime si tú conocías este chisme de la Meg Ryan, si siquiera conocías a Meg Ryan. Dime qué opinas tú de todo este chisme. ¿Tú qué opinas de toda esta situación de injusticia que te dijera con hombres y mujeres en el medio artístico? O lo que quieras comentarme. Comenta.